tengo el gusto de presentar la conferencia El proceso de transformación digital en instituciones de educación superior, a cargo del doctor Francisco José García Peñalvo. El doctor García Peñalvo es catedrático de la Universidad del Departamento de Informática y Automática en la Universidad de Salamanca, con 3 sexenios de investigación, un sexenio de transferencia y 4 quinquenios docentes reconocidos. Recibió el premio Gloria Eque a la excelencia docente en el 2019. Además, es profesor distinguido de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, México, e investigador de impacto internacional de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, Perú. Desde el 2016 es el director del Grupo de Investigación, reconocido por el Grupo de Investigación en Interacción y Learning, grupo que es unidad de investigación consolidada de la Junta de Castilla y León. Se encuentra incluido en la lista del 2% de los mejores científicos del mundo de la Universidad de Stanford. Ha sido vicedecano de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la USAL y vicerrector de Innovación Tecnológica de esta universidad. Actualmente es el delegado del rector para la docencia virtual y el coordinador del programa de doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento de la USAL. Es editor y jefe de las revistas Educación en la Sociedad del Conocimiento y Revista de Investigación en Tecnologías de la Información. Ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas. Así que sin más preámbulo, el doctor Francisco José García Peñalvo. Muy buenos días en Costa Rica, buenas tardes desde aquí en España. Para mí es un auténtico placer el estar de nuevo en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, aunque sea por estos medios digitales y no presencialmente, como otras veces he tenido el placer de compartir allí. Voy a compartir mi pantalla para que no se me olvide. Y así dar lugar a esta conferencia que abre estas actividades del CECED sobre la transformación digital en instituciones de educación superior. Como es habitual en todas las conferencias que imparto, pues estos materiales están en abierto y pueden ser totalmente distribuidos y utilizados de forma abierta, que es otro de los pasos que de alguna manera pues influyen y cambian todo este proceso que vivimos actualmente de transformación digital. De alguna manera, cuando hablamos de transformación digital, pues lo que estamos planteando es que ya vivimos en un mundo digital, ¿no? Pero eso es una cosa que ya es obvia, lo comentaban antes mis colegas en sus intervenciones. Vivimos en un mundo que ya no hay ningún tipo de dominio que escape de una manera más o menos intensiva al influjo de las tecnologías, ¿no? Es muy habitual en cualquier medio de prensa encontrarnos noticias sobre esa transformación digital que de alguna manera pues, ha convertido clave en todos los ámbitos de negocio y todos los ámbitos sociales, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues aquí se habla de un plan nacional que tenemos en España sobre la inversión que se está haciendo desde el gobierno con los fondos de transferencia que vienen de Europa, de alguna manera relacionados con la pandemia de la COVID, donde la mitad de estos fondos pues, ya están reservados para temas relacionados con competencia digital, inteligencia artificial. También pues, el año pasado hubo unas elecciones dentro de lo que fue una comunidad autónoma, en este caso importante, como es la Comunidad de Madrid en España, donde bueno, pues ya se planteaba que los centros de interacción, los centros de ayuda, podían contar con interfaces robóticas, interfaces tipo humanoide, también para evitar todo el tema de la cercanía de las personas y la distancia que en aquel momento había que tener por también temas de la pandemia. Pero si realmente echamos un vistazo a tanto comunicación científica como comunicación en medios habituales, nos vamos a encontrar que esa transformación entra en la banca, entra en el turismo, entra en el sector de los automóviles, entra prácticamente en cualquier sector y, como no podía ser de otra manera, pues entra también en las universidades, en la educación y yo creo que fundamentalmente en el contexto de la educación superior.
Y esto, bueno, pues podríamos pensar que no es algo nuevo, ¿no? Realmente si hablamos de digitalización y de introducción de tecnologías en el contexto universitario, pues llevamos mucho tiempo haciendo inversiones e incorporando las tecnologías a nuestro día a día en estas universidades para todas las misiones de la universidad y también para sustentar todos esos procesos administrativos que de alguna manera pues, sostienen el funcionamiento de la universidad. Pero realmente, ¿qué es lo que encontramos con este ámbito digital? Bueno, pues realmente con una traducción literal de lo que podrían ser los términos ingleses, hablaríamos de que se ha digitado información, es decir, se ha pasado a un contexto virtual, a un contexto de ceros y unos, a un contexto digital, información que no hace tanto tiempo estaba en un formato de átomos, en un formato físico, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar en aquel libro famoso de Nicolás Negroponte del comienzo de los años 90, que nos hablaba de eso, de esa transformación del átomo a lo digital, ¿no? Eso es un paso importante y algo que de alguna manera ha ido cambiando la forma de manejar la información. Pero no es suficiente. Entonces se digitalizaron, también intento utilizar la palabra que mejor traduce el término en inglés, la digitalización de los procesos y de los roles que conforman de alguna manera esas operaciones en una institución de educación superior. Pero tener información en formato digital, tener procesos digitalizados, no es una transformación digital. Y eso es aquí donde realmente tenemos que incidir por el hecho que hay mucho desconocimiento y sobre todo a nivel general, ¿no? Esto cala, y realmente lo que tenemos en las universidades es que ha habido más digitalización que transformación digital, porque no habrá transformación digital si no hay un cambio de estrategia institucional, sino incorporamos el nivel estratégico, el nivel de toma de decisiones para sustentar precisamente todos estos cambios que tienen que aparecer, que tienen que tener lugar en las universidades. Esto nos llevaría a preguntarnos qué es lo que es realmente importante en la transformación digital. Yo creo que esto ya lo ha comentado también Adriana en su intervención, ¿no? Porque quizá si se lanza la pregunta y se responde muy rápido, el hecho de incorporar digital al término nos haga pensar en tecnologías. Entonces, pensaremos que la tecnología es el punto central de esa transformación digital. Y realmente si lo estamos pensando así, estamos entendiéndolo mal, estamos volviendo a caer en el pasado, en lo que se tenía que haber hecho, en lo que se ha tenido que hacer, que no estamos diciendo que esté mal, sencillamente fue otra etapa, y sencillamente estaríamos volviendo a digitalizar. Y otra vez estaríamos volviendo a plantear el eterno debate sobre el coste que tiene la tecnología en lugar de pensar que es una inversión para poder de alguna manera sustentar lo que nos demanda la sociedad del siglo XXI. Entonces, si solamente nos centramos en el factor tecnológico, vamos a entender más el concepto de transformación digital. ¿Por qué? Porque lo que realmente importa en la transformación digital son las personas. Realmente estamos haciendo un cambio para las personas, realmente para que utilizando estos medios tecnológicos, estos facilitadores, ganemos en lo que es una experiencia de usuario. Y eso es un elemento que aparece muy relevante, muy destacado en la transformación digital, en hablar de la experiencia del usuario, en que ese usuario final, sea cual sea el dominio, tenga una experiencia de uso de tecnología que no se sienta abrumado, que no se sienta excluido por esa tecnología, ¿no? Ahora mismo aquí tenemos en España un interesante debate donde ha habido campañas ciudadanas precisamente de personas mayores que están reclamando el hecho de que se estén excluidas por el uso de la tecnología de un día a día y de tareas tan simples como interaccionar con un banco. Entonces, esto realmente es algo que nos tiene que hacer pensar que si tenemos una exclusión tan importante de un grupo de personas por edad mayores de tantos años, algo está fallando. No hay una transformación digital. Por lo tanto, tenemos que poner énfasis en que las personas son el centro y estamos haciendo una transformación hecha por personas y para personas mediada la tecnología. Es decir, la tecnología es importante, pero realmente el foco está en las personas, porque si no lo ponemos así, realmente no vamos a poder transformar
la forma de trabajar, la forma de interaccionar unos con nosotros o con los elementos que marcan las misiones, en este caso de la universidad. En este sentido, me gusta recordar las palabras de Antonio Rodríguez de las Heras, un ilustre pensador que desgraciadamente, bueno, pues nos abandonó en la primera ola de esta maldita enfermedad que nos asola, ¿no? Entonces, él hablaba como responsable de un instituto de investigación sobre tecnologías y humanidades, que el reto de la transformación digital precisamente está en el cambio de mentalidad de las personas. No está en comprar, en adquirir, en incorporar más tecnología, sino es el cambio de mentalidad y en vencer esas resistencias que por nuestra forma de ser pues tenemos las personas, ¿no? Realmente somos reacios a ese cambio. Con todo ello, bueno, pues ya podemos dar un concepto de qué es la transformación digital y la transformación digital aplicada, en este caso, a las universidades, ¿no? Hablaríamos de una serie de cambios profundos, coordinados, tanto en la cultura, la forma de trabajo, la propia tecnología, que nos va a llevar a nuevos modelos educativos, operativos, para transformar precisamente todas esas operaciones, las direcciones estratégicas y la propuesta de valor de una institución. Entonces, cambio profundo, propuesta de valor de la institución, estrategia, es lo que tenemos. ¿Y dónde tenemos que aplicar esa estrategia? Pues obviamente a las misiones de la universidad, donde tenemos una misión docente, tenemos una misión investigadora y aparece una tercera misión propia de la transferencia que también de alguna manera nos está implicando que como instituciones estemos presentes en esa sociedad, ya sea en el tejido productivo, pero también realmente en cualquier ámbito de la sociedad para hacer esa transferencia del conocimiento y esa transferencia de lo que se hace en la universidad hacia la sociedad, ¿no? Entonces, esto es ahora el marco en el que una universidad se mueve: docencia, investigación, transferencia o tercera misión, como se suele llamar. Y todo esto dentro de ese contexto digital, donde además, bueno, pues profesores, investigadores de estas universidades tienen que estar presentes en esas misiones, pidiéndose que sean docentes, investigadores, divulgadores, emprendedores, gestores. A veces nos sentimos como malabaristas, ¿no? Intentando coordinar todas estas acciones y actividades que se nos demanda actualmente en nuestro puesto de trabajo por lo que se demanda de la universidad. Y precisamente todo esto dentro de este proceso de transformación que tiene que estar sustentado, como comentábamos antes, en un ecosistema digital que tiene que estar soportado por la institución, que debe ser institucional. No tendría sentido que cada uno de estos individuos, para hacer sus 1000 cosas, tuvieran que crearse su propio ecosistema propio, porque sería algo como caótico y realmente no llegaríamos a ningún sitio, ¿no? Y además, ese propio académico tiene que empezar a ser consciente de la realidad que supone estar presente en una sociedad digital, en un ecosistema también digital, que va más allá de las fronteras, de las paredes de una institución, ¿no? Donde realmente uno tiene que ser consciente de que tiene una identidad digital que trasciende esa institución y que va, de alguna manera, a influir en la visibilidad que él tiene como investigador y que la institución a la que pertenece tiene dentro de otro ecosistema global, que es el ecosistema de las universidades, ¿no? de los centros de educación superior. A todo esto, y por si no fuera nada suficiente, pues aparece una pandemia mundial que nos trae nuevas realidades, nuevos hábitos, nuevas oportunidades. También se ha comentado en las introducciones previas. Entonces, realmente ha sido y está siendo algo tremendo a todos los niveles y que alcanza a todo el mundo, pero que también de alguna manera está acelerando ese concepto de transformación, de digitalización que estábamos viviendo allá por el año 2019 y que de alguna manera se hablaba de todos estos temas, pero a una velocidad pues más o menos pausada, ¿no? Tranquila. Y además, esta pandemia nos ha puesto de alguna manera de cara a una realidad. Nos hemos tenido que testar
nuestro nivel de madurez sobre esos procesos de, entre comillas, transformación digital, digitalización que estábamos llevando cada universidad, ¿no? Porque de alguna manera si nos hubieran preguntado a finales de ese año, 2019, antes de que estallara todo esto, cómo estábamos de contentos con nuestra política de transformación digital, pues en general hubiéramos sido bastante autocomplacientes o creíamos que estábamos haciendo las cosas adecuadamente. Pero claro, viene una prueba donde esto ya no es tu autopercepción, sino es tu respuesta hacia seguir con tu actividad en unas situaciones para las cuales no estabas de alguna manera pensado, planificado, preparado, ¿no? Especialmente en las universidades de carácter presencial, como puede ser mi universidad, la Universidad de Salamanca. Entonces, si hacemos una autocrítica de realmente el estado de madurez de esa transformación digital en el comienzo de la pandemia, durante la pandemia, incluso en la pospandemia, suponiendo siendo bastante lasos a la hora de pensar que estamos en la pospandemia, realmente el resultado pues, no sería tan satisfactorio como nos hubiera gustado, ¿no? Y esto nos obliga a una reflexión y no es por autoflagelarnos, sino de alguna manera por ir construyendo las cosas hacia donde debieran de ser o hacia donde nos están demandando que vayamos. En este sentido, podríamos, si tomamos como referencia un modelo de madurez digital para universidades que desarrolló pues, un grupo de trabajo en la conferencia de rectores de las universidades de España, nos encontramos con este modelo de digitalización para universidades, que tiene dos dimensiones, ¿no? En una dimensión nos va a poner el impacto, donde tenemos el nivel operacional y el nivel estratégico. Y por otro lado vamos a tener otro eje, el valor, ¿no? El valor de la optimización de procesos existentes o de disruptivo, es el elemento novedoso, innovador de transformación o de creación de nuevos procesos, ¿no? Entonces ahí podemos ubicar 4 elementos interesantes a la hora de tomarnos la temperatura de cómo estamos, ¿no? Que es precisamente aquello que llamamos gestión digital, que estaría en la parte más conservadora, es decir, estaría en la parte de impacto operacional y a la vez estaría optimizando procesos ya existentes. Si nosotros ese impacto lo intentamos mejorar, intentamos innovar, entraríamos en la innovación digital, en la parte disruptiva, pero todavía no estaríamos entrando en ese concepto estratégico que es tan necesario para la transformación digital, ¿no? Entonces, dentro de la transformación digital, dentro de la optimización de procesos, entraría el apartado de gobierno digital, de gobierno de tecnologías. Y ya realmente cuando llevamos ese nivel estratégico al nivel disruptivo, aparecería la transformación digital. Y para evaluarnos, podríamos plantear este modelo de 7 ítems, muy enlazado con el plan estratégico, donde en la parte más exterior de esa representación en cono tendríamos la extensión de la cultura y de las competencias digitales, y después una serie de dimensiones, concretamente 5 dimensiones, que nos llevaría a hablar sobre el mantenimiento de la disponibilidad de lo que sea el negocio y la optimización de la seguridad de la información, de obtener las ventajas competitivas gracias a servicios digitales de calidad, a ofrecer una formación de calidad y competitiva, a satisfacer las demandas de, aquí tomamos esta nomenclatura que utilizan ellos, de clientes, que serían los estudiantes, aunque realmente quizá hubiera que tomar otro término menos conflictivo, y disponer del conocimiento e información para tomar decisiones. Y sobre estas 5 dimensiones quedaría la última, que sería, pues, de alguna manera, alcanzar los objetivos estratégicos propios de la misión y visión de ese plan estratégico. Entonces, si sobre esto hacemos una encuesta a las universidades, si se hizo una encuesta a las universidades españolas,
sobre cuál, y que nos permitía obtener cuál es el modelo o el nivel de madurez de estas universidades, ¿no? Entonces, sobre esas 4 dimensiones que hablábamos antes, el tema de la gestión, el tema de la innovación, del gobierno y de la transformación digital, tomando la mediana de los valores de las diferentes dimensiones, nos encontramos que el nivel de gestión estaríamos a un 36% de lo que podía ser de tasa de éxito, siendo conscientes de que quizá aquí ya se habla de técnicas que de alguna manera son no repetitivas y quedan de alguna manera excluidas, otras que quedan pues ya en la parte más habitual. En innovación estaríamos en un 29%, en un 26% el tema de gobierno, es decir, en la parte más estratégica estamos todavía lejos, y en una transformación digital a un nivel de 20%. Con lo cual, como decía antes, si somos conscientes de esa pregunta y de esa autocrítica, estamos lejos de esa transformación digital, ¿no? Nos queda mucho por recorrer. Viendo los diferentes elementos por cada una de las dimensiones, pues vamos viendo cuáles pueden estar un poquito mejor. Pues bueno, parece que las universidades, desde el punto de vista de la transformación de sus medios de enseñanza, pues están más contentos que, por ejemplo, a la hora de hablar de optimización y seguridad de la información, ¿no? Por poner 2 casos de los que aparecen en este informe. Lo que nos lleva, bueno, pues a hacernos unas preguntas de dónde están las barreras y dónde están los facilitadores de una transformación digital de la universidad, ¿no? Entonces, en las barreras, pues de alguna manera nos podemos encontrar con qué sucede con nuestros ecosistemas tecnológicos, ¿no? Cómo están de actualizados y sobre todo cómo están de aislados, ¿no? O cómo se acercan a ese concepto de ecosistema frente al concepto tradicional de un sistema de información que es una isla, que está de alguna manera en un mundo aparte, ¿no? Frente a ese concepto de ecosistema que está formado por componentes de menor tamaño y mucho más interoperables. También hay una falta de cultura en la gobernanza de las tecnologías, ¿no? Suele suceder en muchos negocios y también quizá en la universidad de forma general, por supuesto. Hay una falta de reconocimiento sobre la necesidad de gobernar las tecnologías. O sea, se sigue teniendo muy interiorizado en una población importante de la universidad y, por lo tanto, en una población importante de las personas que acceden a la gobernanza de la universidad, que la tecnología al final es un gasto y que no se le presta la atención adecuada, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es una rémora a la hora de hacer una transformación digital. Luego está el tema de las habilidades, ¿no? Tenemos las habilidades para tener una población universitaria que sea capaz de integrarse bien en estos mundos tecnológicos, ¿no? Pues incluso, por mucho que hablemos de nativos digitales, que quizás no sea la mejor palabra ni el mejor término para utilizarlo, nuestros estudiantes, bueno, pues realmente es que eso no significa que hayan manejado, que manejen tecnología habitualmente, tampoco los convierte en expertos en tecnología, ¿no? Entonces, también ahí es importante, y no hablemos de otros estamentos en función de la edad media que pueden tener, ¿no? Y además, aparte de todo esto, necesitamos tener unos departamentos de informática que sean solventes, ¿no? Y aquí muchas veces nos encontramos en que generalmente los departamentos de TI de las universidades pues suelen estar cortos de personal y de presupuesto, ¿no? Esto también es otra realidad que tenemos que tener en cuenta. Y después, bueno, que lo comentábamos antes, el tema de la gestión del cambio. O sea, cambiar es algo a lo que somos rehuentes, ¿no? O sea, rehuimos el cambio total en nuestro día a día. O sea, buscamos siempre excusas para no cambiar, buscar nuestra zona de confort y eso, bueno, pues también se transmite en este proceso en el que pedimos un cambio profundo. Cuando hablamos de claves, pues las claves tienen que empezar por un liderazgo, claramente. Tiene que haber un liderazgo, en este caso, pues de los equipos de gobierno de las universidades, pues tienen que liderar este proceso de cambio. Y para ello tiene que haber una estrategia. La estrategia tiene que involucrar unos elementos de gobernanza, donde al final, ¿qué sucede? Que cuando echas un vistazo
a todo lo que tienes que hacer en una universidad y de repente te encuentras con que llevas mucho tiempo sin hacer una buena inversión o si llevas mucho tiempo sin hacer una transformación hacia el mundo digital, pues intentar hacerlo todo de golpe, pues lo que puede provocar es precisamente un efecto embudo, ¿no? Que al final muchos proyectos abiertos a la vez sea imposible de llevarlos a cabo. Por lo tanto, hay que priorizar, ¿no? Hay que priorizar y eso es algo que depende también de todos los niveles anteriores, de la estrategia del gobierno. Luego hay que alcanzar una madurez a la hora de aplicar estas estrategias, estas líneas de gobierno, ¿no? A la vez que hay que explorar nuevas opciones. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está abriendo puertas todos los días. Entonces hay que ver qué nos puede, de alguna manera, ser más útil en función de nuestra visión, nuestra estrategia, y por lo tanto también empezar con la incorporación de ciertos elementos con prototipos, ¿no? Con pilotos, que de alguna manera luego nos permitan extenderlos al resto de la institución. Lo que tiene que ser clave también es que al final la inversión tecnológica tiene que estar de alguna manera dirigida por una toma de decisiones, un proceso de toma de decisiones que tiene que estar alineada con el gobierno de la institución, ¿no? ¿Para qué? Para alinear lo que es la estrategia institucional con lo que es la evolución y la estrategia tecnológica, ¿no? Visto en ese ecosistema institucional y realmente nos lleve hacia lo que es el concepto de ecología de aprendizaje, ¿no? Si lo queremos ver desde el punto de vista más docente, donde al final lo que aparecen son nuevas formas que hibridan el contexto tradicional de enseñanza en la universidad, incorporando modalidades propias del mundo virtual, propias de la digitalización, propias del teletrabajo, ¿no? Entonces, todo esto da lugar a modelos que ya no son ni meramente presenciales ni meramente virtuales, que son híbridos, ¿no? Y cada vez hay una tendencia mayor precisamente a jugar con ese concepto de hibridación. Otro elemento sobre el que es importante llamar la atención es que tenemos que conocer los perfiles de los usuarios, de las personas que forman nuestra comunidad, ¿no? Para ser conscientes de lo que nos puede costar implantar una transformación digital sí que se quiere a un nivel general o por sectores dentro de la universidad, ¿no? Y siempre esto se va a dar en cualquier adopción tecnológica, ¿no? Entonces ahí tenemos unos patrones propios de lo que es un ciclo de hype, en el que siempre hay un momento de lanzamiento, hay un momento de sobreexpectación, hay un momento de desilusión, hay un momento de consolidación, de madurez, y se llega ya a una meseta de productividad que es de alguna manera la adopción plena de esa tecnología. Entonces, para pasar por todos estos ciclos, nosotros tenemos que ser conscientes, como comentaba antes, de qué tipo de perfiles tenemos en una institución. Porque ese lanzamiento y llegar a esa sobredimensión de expectativas lo vamos a conseguir en el momento que tenemos pues, a los usuarios o a nuestros miembros de nuestra comunidad más proclives a la adopción tecnológica, lo que llamamos innovadores o primeros adoptadores, ¿no? Los primeros usuarios. Entonces, es la visión que nos dan estas personas pues muy sesgada, porque no son los que nos van a dar problemas. O quizá nos puedan dar un problema porque están siempre pidiendo cambio, ¿no? Y también hay que llegar a un equilibrio entre el cambio y la consolidación. Si nosotros no tuviéramos más éxito en un lanzamiento de un proceso de transformación, que estos usuarios, que son unos poquitos dentro de nuestra comunidad, pues realmente lo que acabaríamos cayendo es en lo que se llama el abismo, ¿no? El abismo tecnológico, que lo que nos hace es que esa transformación, ese proceso, esa tecnología, no se consolide, se pierda. Para empezar a lo que es subir y saltar esa garganta de la desilusión e ir consolidando esa tecnología,
tenemos que incorporar lo que llamamos una mayoría temprana. Son aquellos que realmente no van a dar el primer paso a la hora de adoptar una tecnología, pero no se oponen. Entonces, si nosotros empezamos ya a incorporar esa mayoría temprana, estamos en el camino del éxito. Empezaremos a convertir esa tecnología ya en algo adoptado que llevará de alguna manera al siguiente gran grupo, que es la mayoría tardía, ¿no? Aquellas personas que no son proclives al uso de la tecnología, pero no se oponen. Y una vez que tengamos esa mayoría tardía, ya tenemos suficiente masa crítica como para decir que ese proceso tecnológico, esa tecnología específica, ese cambio, esa transformación, ha sido un éxito. Hemos llegado a que se convierta en una facility, en algo totalmente adoptado. Por más que siempre pueda haber un conjunto de usuarios rezagados que nunca van a estar por el cambio, ni nunca van a facilitar nada, ni la van a adoptar, ¿no? Van a intentar de alguna manera sobrevivir en su día a día sin tener que adoptar la tecnología. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, porque esto lo podemos representar como una curva normal, como aparece en la gráfica, pero esto puede estar sesgado hacia la izquierda, hacia la derecha, en función de cómo sea nuestra población. También es muy, muy interesante que a la hora de implantar la transformación digital en las universidades, seamos totalmente congruentes con el movimiento del conocimiento en abierto. Creo que ahora mismo, tal cual se está demandando en cualquier ámbito internacional, tanto en docencia como en investigación, tenemos que adoptar en nuestra transformación estos postulados del conocimiento en abierto, ¿no? Donde un conocimiento será abierto si cualquiera es libre para acceder a él, utilizarlo, modificarlo, compartirlo, bajo las condiciones que como mucho de alguna manera preserven su autoría y su apertura. El conocimiento en abierto pues ya abarca desde los mecanismos más básicos de licenciamiento hacia los más avanzados de gobierno abierto, datos abiertos, pasando, como comentaba, por las dos grandes dimensiones, que es la educación en abierto y la ciencia en abierta, ¿no? Con lo cual realmente hay un ecosistema de conocimiento abierto que nos lleva por todos estos elementos, ¿no? Muy rápidamente, por no quedarnos parados, y porque luego esto puede ser interesante a la hora de plantear los conversatorios de mañana y pasado mañana, realmente si nosotros viéramos un framework de competencias de educación abierta, veríamos precisamente cómo hay una transformación de lo que es también los métodos, las prácticas docentes, hacia lo que ineludiblemente está pasando en tecnología. Desde hablar de licencias abiertas, búsqueda de objetos de aprendizaje abiertos, poder crear, revisar, remezclar lo que son estos objetos educativos abiertos, compartirlos, diseñar prácticas abiertas, guiar a nuestros estudiantes en el aprendizaje en contextos abiertos, explicar, enseñar basándonos en estos recursos, y algo que de alguna manera también puede ser de nuevo un nivel de madurez más alto, cambiar la evaluación, ¿no? con técnicas también de evaluación abierta. Si pasamos a la otra misión, a la misión de investigación, pues está el tema de ciencia abierta, ¿no? Donde ahora prácticamente todas las leyes de ciencia de todos los países abogan por una ciencia en abierto, ¿no? Y hay un gran debate a nivel mundial sobre precisamente el ir hacia estos postulados y ir abandonando pues algunos elementos muy arraigados en la comunidad internacional, basado pues en una serie de bases de datos de referencia y en un conjunto de revistas muy cerradas, ¿no? Esto, es muy abierto y de hecho ha llegado ya hasta la UNESCO, ¿no? En 2021 la UNESCO, que siempre había estado preocupada por el tema del conocimiento abierto, pero más desde el punto de vista educativo, entra de lleno en unos postulados y recomendaciones sobre ciencia abierta, ¿no? En donde de nuevo aparecen mezcladas todas las dimensiones de la ciencia abierta, que es muy variopinta, ¿no? Y de hecho, a mí normalmente me gusta hablar de una serie de escuelas
que definen lo que es ciencia abierta, porque también de alguna manera nos permite ir viendo cómo tenemos que transformar nuestros procesos de investigación hacia lo que es este contexto digital y que es congruente con esta ciencia abierta desde un punto de vista de la escuela democrática, que es compartir el conocimiento con nuestros colegas científicos de cualquier lugar del mundo, la escuela pragmática, que nos permite colaborar con otros colegas independientemente de donde estén situados, la escuela de infraestructura, que es la tecnología informática para soportar toda esta colaboración y todas estas posibilidades, la escuela pública, que lo que nos hace es, nos da un mandato, que es, a diferencia de la escuela democrática, que nos habla de pares, es decir, de compartir con nuestros pares, la escuela pública lo que nos dice es que tenemos que divulgar el conocimiento y hacerlo llegar a la sociedad. Y también hacer partícipe a la sociedad de la investigación con lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? Y la escuela de la medición que nos está diciendo que debemos de cambiar y tener en cuenta otras cosas más allá de los índices asentados en la evaluación de la investigación, como hasta ahora. La Unión Europea, como ejemplo, pues de alguna manera establece un modelo precisamente que nos habla de las tendencias de los facilitadores y de las barreras hasta la ciencia abierta. Entonces, como esto es un continuo para ir cambiando y modificando las políticas que nos llevan a ello. Y desde el punto de vista de gobierno, que tiene que ver con esa gobernanza, ¿no? Los principios de transparencia, de participación y de colaboración pueden estar a cualquier nivel, y por qué no dentro de lo que es la gobernanza de la universidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese conocimiento abierto tiene que formar parte de esa estrategia de transformación digital de las universidades, teniendo en cuenta todas las dimensiones que queramos incorporar, todo el ecosistema que hablaba antes tiene cabida, pero especialmente desde el punto de vista de las dos misiones principales, la tercera misión que nos está llevando hacia esa transferencia, esta innovación, que sería innovación abierta, y, cómo no, a través de las herramientas que nos permiten hacer uso precisamente de ese software libre que nos permite de alguna manera poner en valor todos estos conocimientos que estamos hablando. Si planteáramos cómo llevar esto a cabo, una hoja de ruta para la transformación de nuestras universidades, pues de alguna manera esto lo vamos a tener que plantear por fases, ¿no? Entonces, podemos hablar de 4 grandes fases que tienen que ver, y enlazo casi con lo que hablaba al principio, ¿no? De tener una digitación de los datos, de una digitalización de procesos, hasta, bueno, pues de alguna manera empezar a tener una estabilización, que es decir, tenemos que tener nuestros sistemas informáticos pues, actualizados, listos, ¿no? De alguna manera resolviendo problemas de conectividad, de seguridad, es decir, básicos. En el momento que nosotros tenemos nuestro sistema estabilizado, podemos empezar a estandarizarlo, ¿no? Es decir, de alguna manera empezar a eliminar redundancias, empezar a introducir las políticas de gobernanza, ¿no? Con un compromiso de la institución, para llegar a un siguiente nivel de optimización, ¿no? Donde deberíamos empezar a eliminar lo que es procesos tediosos manuales por apoyos y cambios tecnológicos, ¿no? Para, de alguna manera, estar preparados para lanzar y alcanzar ese nivel de mayor madurez, que sería la transformación, ¿no? Solamente partiendo de ese ecosistema optimizado, pues dar el paso para poder hacer realmente todo ese cambio profundo que involucre realmente a las misiones, ¿no? de nuestra universidad, gracias a que tenemos un funcionamiento, un engranaje que está perfectamente encauzado y preparado para soportarlo. Si ahora mismo nos planteáramos cuáles son los 10 principales temas o problemas en los que hacer foco en la transformación digital de nuestras universidades para esta década, aparecerán elementos que tienen que ver con la seguridad, con la privacidad, con una financiación sostenible, que esto es importante, con el concepto de integración, de interoperabilidad de servicios internos y externos, con unas demandas de
al final somos una institución de educación, entonces con unas demandas para centrarnos en esos estudiantes, mejorar lo que son las tasas de retención y de compleción de los programas, mejorar todos los procesos de atracción de estudiantes en la matrícula, alinear las estrategias tecnológicas con las estrategias institucionales, es un principio básico de gobierno de tecnologías. La simplificación administrativa, esto sí que es algo radical y de radical importancia en la transformación, ¿no? Cómo conseguir precisamente esa experiencia de usuario que hacía mención al principio de la charla. Y la figura de alguien que dirija todo esto, el concepto de CIO, que tanto está presente en las empresas, ¿no? Pues de alguna manera también tiene que estar presente en las universidades y muy involucrado en los equipos de gobierno, ¿no? Donde al final muchas veces se delega en un segundo nivel este tipo de responsabilidades y por lo tanto las políticas no se alinean como se plantea en el punto 8, ¿no? Esa alineación de estrategias, ¿no? con las tecnológicas. Estos 10 elementos se podían agrupar en cuatro categorías: la idea de simplificar, la idea de hacerlo sostenible, la idea de innovar y la idea de llevar hacia la transformación, ¿no? Entonces nos encontraríamos que la simplificación nos llevaría a una mejor integración, a una simplificación administrativa. La sostenibilidad pues, nos llevaría precisamente todo el tema de seguridad, privacidad, financiación y lo que sería de alguna forma la atracción, ¿no? de alguna manera crear una estructura adecuada dentro de la educación, de la institución de educación superior. Y la innovación, pues todo lo que tiene que ver precisamente con los estudiantes, ¿no? Con esa relación con ellos, de ponernos en el centro, retenerlos, mejorar la matrícula, y nos llevaría precisamente esa figura de un CIO integrador, de una persona responsable de la transformación digital, a ese mundo de la transformación. ¿Cómo lo llevaríamos esto a una universidad de una manera más pragmática, ¿no? Pues quizá lo podríamos plantear en 4 niveles, ¿no? Un nivel de gobierno, un nivel de personas, un nivel de tecnología y un nivel de servicio. Donde la dimensión de gobierno lo que nos tiene que llevar es a establecer los estamentos, las estructuras adecuadas a través de una comisión específica de transformación digital, que de alguna manera también lleve a tener unas estructuras organizativas y se tengan en cuenta pues, los riesgos que aparecen inherentes a todo proceso tecnológico, que ahora mismo nos llevan a los riesgos de seguridad, ética, jurídicos, brechas digitales, competencias digitales. ¿Y para qué? Para que luego nosotros podamos ejercer un gobierno de la universidad, una gobernanza de la universidad basada en datos, para esa toma de decisiones y de alguna manera que nos lleve hacia lo que es esa transparencia que también se nos demanda como una de las características importantes de este proceso de transformación. Si hablamos de las personas, claramente estamos ahora volviendo a recuperar ese concepto de experiencia de usuario, ¿no? Donde aquí aparece tanto la facilidad de uso como esa utilidad percibida en el proceso que estamos llevando a cabo y la aceptación de los procesos de esos cambios tecnológicos, ¿no? Que son todos elementos suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta y que nos van a marcar al final el éxito o el fracaso de una política. Tiene que haber también una cualificación en las personas. Tenemos que tener personas cualificadas para llevar a cabo esa transformación y personas cualificadas y con unas competencias suficientes como para poder hacer uso de esas tecnologías de alguna manera que están inmersas en su día a día. Y también es importante, como se comentaba anteriormente, trabajar esa conciencia de identidad digital académica, ¿no? Que realmente, bueno, pues tenemos una proyección en ese ecosistema digital de ciencia que va más allá de nuestra universidad, ¿no? Y que de alguna manera también repercute, tal cual está montado todo el sistema de ranking, de reconocimiento, de competitividad de las instituciones,
en nuestras instituciones universitarias. La parte de tecnología, pues es obvia. Tenemos que la tecnología está aquí y no podemos olvidar de ella. Estamos diciendo que es un medio, pero hay que gestionarlo, hay que gobernarla. Y hablamos de infraestructuras físicas, lógicas, servicios en la nube, que todo esto de alguna manera es lo que vamos a incorporar para el resto de las dimensiones. Y por último estaría la dimensión de servicios, es decir, ¿dónde llega esto? Pues a todos los sitios. Las misiones principales de la universidad, docencia, investigación, transferencia, a todo lo que es los procesos administrativos y también la importancia que tiene hoy en día todo el elemento de comunicación, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene la comunicación para poder, de alguna manera, llegar, y lo difícil que es llegar a transmitir algo a una comunidad, ya sea nuestra o externa, pero incluso nuestra comunidad está muchas veces saturada de mensajes y de hecho muchas veces lo que hace es que estos mensajes institucionales se pierden, con lo cual la eficacia del mensaje pues queda de alguna manera en entredicho. Si unimos las 4 dimensiones, de alguna forma pues nos quedaría este mapa completo donde empezar a trabajar y afrontar la transformación digital. ¿Y cómo se debería hacer? Pues obviamente a través de una estrategia de cartera de proyectos, ¿no? Una cartera de proyectos no es más que una colección de proyectos y programas que se agrupan para facilitar la gestión efectiva de cara a conseguir las metas estratégicas de una organización, ¿no? Donde nosotros partimos de que esas funciones de tecnología se van agrupando en proyectos de tecnología que al estar relacionados se llevan a programas de tecnología que se gestionan a través de una cartera de proyectos sencillamente para poder hacer una priorización y poder decir dónde ponemos el esfuerzo de transformación en un año con los presupuestos, con los recursos humanos que tenemos. Sin olvidarnos de que lo que hemos construido hay que mantenerlo, ¿no? Entonces hay que tener un hueco también para ese mantenimiento, ¿no? Esto es la realidad de los sistemas tecnológicos, que es una incorporación de nuevos elementos, pero también mantener los ya existentes, ¿no? Entonces esto es importante. Hablaremos de cartera estratégica cuando, en lugar sencillamente de abrir a nuevos proyectos a cualquier dimensión, lo que intentamos es decir, vamos a centrarnos, que es muy importante en la transformación tecnológica, en aquellos proyectos que son estratégicos desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces, alineamos lo que es la estrategia de una institución con los proyectos de tecnología y se hace un seguimiento. Es decir, a la típica cartera que pondríamos una lista de proyectos, de seguimiento de proyectos, informe del éxito de un proyecto, incorporamos la parte de estrategia de la universidad, ¿no? Para poder hacer un alineamiento, teniendo las fases típicas de configuración, propuesta, priorización, ejecución y evaluación del éxito. Donde las claves para la implantación de una cartera estratégica pues deberían estar marcadas por estos puntos, ¿no? Una aproximación descendente solamente tiene que venir desde el liderazgo del gobierno, una estructura de toma de decisiones centralizada, el papel del CIO dentro de la institución y muy vinculado al equipo de gobierno, conseguir el apoyo del equipo rectoral, tener una oficina específica para gestionar todos estos proyectos, la importancia que tiene la documentación, tiene que dar una base documental, la importancia que tiene una buena difusión para comunicar esto a la comunidad. Hay que minimizar y planificar los cambios que sucedan en la cartera, evitar sobrecargas, por eso la priorización en el área de tecnologías. Tenemos que evaluar el éxito de los proyectos para poder, de alguna manera, transparentemente saber cómo hemos llegado a nuestros objetivos y si hemos llegado. Lo importante que es una primera edición para continuar y, sobre todo, la continuidad que tiene que ir más allá de un equipo de gobierno. Es decir, esto al final es una estrategia que si solamente pertenece a un equipo concreto de gobierno que tiene unos años limitados y el siguiente no lo adopta, realmente quien sale perjudicada es la institución. Por ir cerrando esta conferencia, pues una serie de recomendaciones o de ideas generales, ¿no? La primera es que, bueno, ese camino para la transformación digital de las universidades es imparable. Realmente
Ahora no podemos decir que esto no viene con nosotros. Esto es un barco que el que no se suba a él, pues realmente lo va a perder. Y cada minuto que tardemos, la brecha y el salto con respecto a otras instituciones va a ser muy grande, ¿no? Esto se nota muchísimo, la tecnología por la rapidez. Importante lo que es el factor estratégico y el liderazgo del equipo rectoral para construir una universidad digital, pero que sea más humana, ¿no? Realmente parece un oxímoron, pero lo digital no estamos buscando deshumanizar la universidad, tiene que ser más inclusiva, más participativa, porque lo que estábamos diciendo es que lo importante en la transformación digital son las personas, ¿no? Y eso tenemos que empezar a asimilarlo, ¿no? Y además tenemos que ser conscientes de que realmente la tecnología es un medio, o sea, no es el fin, pero es el medio que nos va a permitir, pues, innovar, plantear esa transformación de esos procesos a todos los niveles de las misiones, a todo el alcance de la misión de la universidad, ¿no? Además, importante la docencia, importante la investigación, pero importante la transferencia. Y yo creo que es fundamental poner de manifiesto que esa transformación digital lo que nos tiene que acercar es a la sociedad, ¿no? Con esos intercambios, con los procesos de co-creación, con tejido productivo y estar más presentes en la sociedad que nos rodea, ¿no? Realmente romper barreras, eliminar esa idea de las universidades como torres de marfil, donde a la gente está haciendo cosas raras que no permean, no pasan a la universidad, ¿no? a la sociedad. Además, también es muy importante pensar que la transformación digital es una excelente oportunidad de involucrar también a los grupos de trabajo, a los grupos de investigación de la propia universidad, ¿no? Hacerlos partícipes de los objetivos estratégicos de esa universidad, ¿no? De alguna manera favoreciendo lo que se llama un intraemprendimiento. O sea, muchas veces buscamos fuera esa transformación, esa ayuda a la transformación, cuando debemos también mirar qué está haciendo nuestra gente para apoyarnos en ella. Por supuesto, no se puede obviar el efecto de la COVID en todo esto. Y también cómo ha repercutido no solo dentro de la universidad, sino también en el nivel social, como la propia sociedad se va haciendo más digital y de alguna manera lo digital tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que ayudar con todo esto a alfabetizar a la sociedad y a prepararla precisamente para distinguir todo ese ruido de fondo que aparece ante cualquier situación, ¿no? Y lo hemos visto muy bien en la pandemia, cómo es fácil difundir bulos y difundir falsas realidades a través de los medios digitales, ¿no? Y es precisamente porque falta mucha competencia digital a nivel general, a nivel de sociedad. Además, todo esto, bueno, pues también lo que subyace es que tiene que ser totalmente congruente con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Y fundamentalmente la idea de gobierno abierto, transparencia y todo lo que conlleva todo esto. Como retos, pues hablaríamos del éxito de los estudiantes, de la salud financiera, de la reputación y relevancia de la institución en un mercado global, en una competición externa. De alguna manera, todo esto lo potencia precisamente el propio mundo digital, que, como decía, estamos totalmente inmersos en él. Y como última reflexión, con esto termino, es importante plantear que la transformación digital es un constante proceso de reflexión sobre nuestra estrategia institucional a corto, a medio y a largo plazo, donde tenemos que hacer mucho énfasis en esa capacidad de adaptación en un contexto que va a ser siempre cambiante y evolucionará de forma continua, ¿no? En el vídeo institucional lo decía, no tenemos una bola de cristal, pero tenemos que estar preparados para adaptarnos a todos los cambios.
Pues muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias al doctor García por compartir de sus conocimientos en esta actividad y seguidamente vamos a abrir el espacio para las preguntas. Así que, doctor García, aquí tenemos ya algunas. La primera sería de Nácari Marín. Dice así: con base en su experiencia, ¿cuál o cuáles de los elementos mencionados en la conferencia no deben faltar para lograr un proceso de transformación digital? Esto tomando en consideración que en ocasiones no se cuentan con todos los elementos en un momento dado. ¿Por dónde se debe empezar? Vamos a ver, yo creo que lo primero es empezar por el nivel estratégico, ¿no? Realmente tiene que haber una decisión, digamos, de gobierno, de política institucional, de que esto tiene que cambiar y tiene que apoyarse, ¿no? Sin este apoyo y ese liderazgo de los equipos rectorales es muy difícil. No es Hay otros procesos que se pueden lanzar de abajo arriba. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una innovación educativa, seguramente podríamos recuperar mucho del trabajo que puede empezar a hacer cada persona en su nicho, y esto de alguna manera que calara hacia las políticas institucionales. Pero en un concepto de transformación no se transforma desde abajo. Tenemos que dar las herramientas desde arriba, ¿no? Entonces yo creo que el punto clave, el punto inicial es tomarlo como una necesidad, ¿no? Tomarlo como una política estratégica, como una línea estratégica, y que aparezcan los planes estratégicos de las universidades, ¿no? Y de ahí, por eso he hecho tanto hincapié en varias ocasiones en el liderazgo de los equipos, ¿no? para llevarlo a cabo. Gracias. Por acá pregunta Andrés González: ¿conoce universidades que considera son ejemplo positivo de transformación digital? Bueno, realmente creo que todas las universidades han hecho su parte, tienen sus experiencias buenas, malas, regulares. No podríamos decir, hay un caso de una universidad que haya hecho una transformación plena. Todas estamos de alguna manera intentándolo con diferentes niveles, ¿no? Si vemos un poco el gráfico que presentaba antes desde el punto de vista de la Universidad Española, que es donde estaba hecho el estudio, pues vemos que no hay nadie que destaque muchísimo y que todas están haciendo diferentes cosas en los distintos niveles que hablábamos de ese nivel de madurez, ¿no? Entonces, bueno, que podemos tomar pues buenas prácticas, pero yo no diría vamos a tomar una universidad de referencia. Y de hecho, como sucede en muchas cosas, tampoco nos vale una universidad de referencia, porque cada universidad es distinta y lo que nos debe interesar es captar la buena práctica, ¿no? La nueva práctica para irlas aplicando a nuestras diferentes misiones en función de nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, yo más que hablar de una universidad específica, hablaría de buenas prácticas de muchas universidades. Gracias. Acá la señora Vilma Peña consulta: lo que expone es una estrategia de responsabilidad social universitaria. ¿Considera que su propuesta es radical? ¿Qué hacemos con las resistencias al cambio? Pues las resistencias al cambio hay que gestionarlas, ¿no? Por supuesto. Y comentaban, por eso ponía antes la curva de nuestros usuarios, ¿no? de nuestra comunidad. Si nuestra resistencia es mayoritaria, lo vamos a tener mucho más difícil, ¿no? Lo que pasa es que de alguna forma, cuando se establece y se aprueba un plan estratégico y hay un plan de gobierno, pues de alguna manera ese equipo de gobierno está avalado y está ratificado para poder aplicar unos cambios que debe intentar hacerlos congruentes con lo que es el día a día, ¿no? Pero claramente no, ahora mismo, si la excusa es mi colectivo no quiere cambiar, realmente lo que estaríamos es perjudicando a la institución. Porque como comentaba antes, la pérdida de tiempo aquí hace que la distancia
de una institución con respecto a otras y por lo tanto sus procesos y su supervivencia esté mucho más en jaque, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta y no se trata de poner una pisonadora, ¿no? Y de decir, el que no esté aquí pues queda fuera, pero de alguna manera hay que buscar las estrategias de convencer, de alinear, de incorporar, de crear esa mayoría temprana tardía que hablaba antes y reducir al mínimo número posible ese grupo de oposición que bueno, que también por la idiosincrasia de las propias universidades sabemos que siempre va a aparecer, ¿no? Que eso también es una realidad. Por acá tenemos la pregunta de Andrei Federov. ¿Qué amenazas, peligros reales e imaginarias trajo este proceso de transformación digital a la USAL y a otras universidades españolas y europeas, según los académicos, estudiantes y la sociedad de esas universidades y países? Vamos a ver, hay una de las grandes amenazas es no afrontarlo, como comentaba antes, ¿no? Con la respuesta anterior. La primera amenaza es no afrontarlo. La segunda amenaza es un efecto Big Bang. Es decir, de repente surge una oportunidad como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en la Universidad Española, de mucho dinero para invertir, que hace que puedan surgir muchos proyectos en paralelo y que de alguna manera pueda desbordar cualquier previsión y cualquier capacidad, ¿no? Y esto hace que al final la no priorización, el no planteamiento de una cartera estratégica de proyectos te lleve precisamente a que mueras por el éxito. Es decir, la cantidad de proyectos que tienes a cabo se desborda y no llega a ninguno a buen puerto, ¿no? Eso serían grandes amenazas. Otra amenaza, la resistencia al cambio, también ha surgido. En contra, si nosotros conseguimos demostrar los beneficios de esto en nuestras misiones, estaremos transformando fundamentalmente desde el punto de vista de la experiencia que van a tener nuestros usuarios con esos procesos en el día a día de la gestión, en el día a día de la investigación y en el día a día de la docencia, ¿no? Son realmente elementos que pueden llegar a ser disruptivos, ¿no? Y podemos llegar a conseguir elementos muy interesantes. También lo comentaba en la propia conferencia, por ejemplo, desde el punto de vista de afianzar lo que podría ser un modelo híbrido, cogiendo lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo virtual. Natalia Quirós, cuando se refiere a los perfiles de los usuarios respecto a la adopción de la tecnología, ¿cuáles estrategias han visualizado o implementado con los usuarios que se quedan rezagados? Normalmente hay que intentar convencerlos, ¿no? Entonces, aquí al llegar hasta una mayoría temprana es relativamente fácil, lo difícil es acceder a esa mayoría tardía, ¿no? Ese es quizá el mayor reto, porque va a haber el grupo de los rezagados, pues algunas veces es que ya seguramente lo debe estar por perdido, ¿no? Entonces, sencillamente es el convencimiento de que al final las cosas se hacen así, no queda otra forma de llevarlas a cabo. Pero para convencer a esa mayoría tardía, normalmente lo que tienes que hacer es mucha pedagogía, hay que hacer mucho programa de acompañamiento. También funciona mucho el contagio por tus propios compañeros y también por los propios estudiantes, ¿no? En adopciones por ejemplo, en una experiencia que tuvimos aquí en nuestra universidad hace ya años para introducir el campus virtual, ¿no? como un elemento natural, resultó fundamental precisamente el que los estudiantes al final, cuando veían que sus profesores lo utilizaban, al profesor que no lo utilizaba de alguna manera se lo demandaban, ¿no? Y eso provocó un contagio bastante rápido. Y la implantación de una tecnología que en principio podía parecer que podía suscitar rechazo, pues prácticamente llegó a esa meseta de productividad en menos de 2 años, ¿no? Entonces realmente esa estrategia de ir convenciendo, de ir captando, de ir contagiando, resultó muy efectiva, más que obligar.
Y tenemos una última pregunta de Cledis. ¿Qué recomendación propondría usted para mantener la esencia del componente humano en estas transformaciones digitales, sin que afecte la vida cotidiana y cultural? Realmente es que es consustancial a la transformación digital bien entendida, ¿no? Si nosotros perdemos de vista el efecto humano, el factor humano, no estamos haciendo transformación digital. Estamos digitalizando, estamos imponiendo una tecnología, pero no no lo estamos volcando en que realmente sea útil en el día a día. Entonces, yo creo que es la diferencia entre hablar de transformación digital y hablar de digitalización o de inversión tecnológica. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta ese factor humano, estudiamos ese factor humano, buscamos esa experiencia y quizá no se consiga al 100% en las primeras iteraciones, pero habrá que ir mejorando y evaluando precisamente los procesos para maximizar esa experiencia, ¿no? Porque además es algo que nos lo van a exigir. Ahora mismo el usuario de nuestra transformación digital es un usuario de tecnología prácticamente en todos los entornos. Y lo que se está demandando como un éxito es esa experiencia de usuario, y lo que no tiene experiencia de usuario muere, decae, ¿no? Se deja de utilizar. Y si lo uso a desgana, pues no le saco el provecho y sencillamente lo voy a utilizar como una rémora, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conseguir precisamente llegar a esa experiencia de usuario, a magnificar y maximizar esa experiencia para que se convierta en algo totalmente habitual, algo cotidiano, ¿no? Entonces eso hay que estudiarlo y hay que poner mucho énfasis en esa parte. Entonces es consustancial. Si no hay factor humano, no hay transformación digital. Bueno, pues nuevamente le agradecemos muchísimo al doctor García por compartir de este espacio con nosotros. A vosotros. De esta forma damos por finalizado con el primer espacio de las actividades inaugurales del 2022 del CC. Así que muchas gracias y que tengan buen día.